hard to breathe, but that's alright. Hush. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video del curso de programación. Bien, en este video vamos a continuar con el tema de ciclos y bucles, en donde pues nos vamos a aprender a usar el comandito while, ¿sí? Como bien sabemos, lo primero que tenemos que saber es, pues, ¿no? ¿Cuál es la síntesis de nuestro comando, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Del comandito while. Bien, entonces la síntesis nos dice lo siguiente. While significa mientras, ¿no? Entonces decimos, mientras que mi prueba sea verdadera, entonces solo allí me va a ejecutar, pues, ¿no? La secuencia de comandos, ¿no? Es decir, me va a ejecutar la secuencia de comandos siempre y cuando esta expresión lógica o esta prueba sea, pues, ¿no? Verdadera. Es decir, diferente, pues, ¿no? De cero. Para poder entender mucho mejor el uso de este comando, vamos a hacer un pequeño programita en donde vamos a determinar el factorial de cualquier número, ¿no? Como bien sabemos, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplito en donde vamos a determinar, por ejemplo, el factorial de 5, ¿no? Entonces, el factorial de 5 simplemente se va a determinar de la siguiente manera, ¿no? Simplemente se va a multiplicar 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿no? Bien, entonces hagamos un pequeño programita para poder determinar el factorial de cualquier número. Bien, entonces antes de empezar quería mostrarles tres pequeños conceptos acerca, pues, ¿no? De las instrucciones, ¿no? Como podemos ver, acá tenemos una primera instrucción llamada, pues, ¿no? Instrucción de asignación, ¿no? En donde nos dice, ¿no? En mi variable yo voy a almacenar cualquier expresión, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo una variable que se llama mundo, ¿no? En esta variable yo puedo asignarle cualquier expresión. Por ejemplo, yo puedo ponerle el valor de 20 o puedo ponerle cualquier otra expresión. También tenemos otro tipo de instrucción llamada, pues, ¿no? Instrucción de acumulación, donde nos dice que en mi variable yo voy a almacenar esa misma variable y lo voy a ir sumando, pues, ¿no? Con un valor nuevo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en suma, mi variable suma, y dentro de esta variable suma yo voy a almacenarle esa misma variable suma y lo voy a ir sumando, pues, no, con un valor nuevo. Puede ser 15, puede ser 16 o puede ser 20, 30, no, pero la idea es que, pues, no, que este valor no se mantenga constante, no, es decir, que esté variando constantemente, ¿no? Bien, y por último tenemos una instrucción de conteo, ¿no? Donde nos dice, en mi variable, yo voy a almacenar la misma variable y lo voy a ir sumando, pues, ¿no? Un valor fijo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a mi variable y yo le asigno, le almaceno esta misma variable y, pues, no le sumo un valor fijo, ¿no? Este número se va a mantener constante. Bien puede ser, bien puede sumarse o puede estar, ¿no? La idea es, pues, ¿no? Que este valor no cambie, ¿no? Se mantenga constante, ¿no? O que sea fijo. Bien, dicho estos conceptitos, lo vamos a entender mucho mejor también en este programita, en donde pues no vamos a determinar el factorial de cualquier número, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros pedirle al usuario un número, ¿no? Entonces, pongamos pues para ello un input simple, bien, pongamos un input simple y que el número que sea pues no n, ¿sí? Que este n va a ser pues no el número del cual nosotros vamos a determinar su factorial. Entonces, como hemos puesto una variable local, simplemente pues no tenemos que declararla, ¿no? Declaramos de esta manera con el comandito local, ¿no? También ya pues no declaremos nuestras variables, por ejemplo la i para nuestro iterador y también pues para almacenar nuestras multiplicaciones. Para poder almacenar estas multiplicaciones, creemos una variable llamada, por ejemplo, factorial. Bien, o factorial, así nomás cortito, nomás así. Bien, factorial. Ahora decimos, lo que tenemos que hacer como siempre, antes que nada, hay que limpiar la pantalla para que nos limpie, ¿no? El terminal, ¿no? O la pantallita. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que hacer en esta variable factorial, tenemos que inicializarlo en 1, ¿sí? Lo vamos a inicializar en 1. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a entender. Factorial. Bien, en factorial yo almaceno, pues no, mi valor de 1, ¿no? Como yo voy a almacenar en esta variable, voy a ir almacenando multiplicaciones, entonces lo que yo voy a hacer, voy a inicializarlo en 1. Siempre cuando vamos a ir acumulando, por ejemplo, multiplicaciones, la hay que inicializar en 1. Y cuando vamos a ir acumulando, por ejemplo, sumas, como en el video, como en los videos anteriores, por ejemplo, en el foro habíamos puesto, no por ahí hay que ver, por ejemplo, íbamos a acumular en esta parte de acá, íbamos a acumular sumas, entonces, pues no, le hemos inicializado en 0, ¿sí? Bien, quería aclarar esa parte de ahí, bien. Entonces decimos, entonces como vamos a almacenar productos o multiplicaciones, lo inicializamos en 1, ¿sí? Bien, ahora sí pongamos la estructura de nuestro bucle while, pongamos while, eh, while do, a ver, ¿qué está pasando? While do end, ahora sí. Ya tenemos la estructura pues, ¿no? De nuestro bucle while en este caso, ¿no? Decimos, mientras que, por ejemplo, mientras que mi iterador sea menor o igual al número que va a insertar el usuario, en este caso n,
que me cumpla lo siguiente, ¿no? Pero antes me estaba olvidando, nosotros tenemos que inicializar este iterador, ¿no? O mi variable i, ¿no? Porque si no, no vas a ver desde qué número va a iniciar. Entonces simplemente lo inicializamos, pues, ¿no? En 1, lo inicializamos en 1, ¿sí? Bien, entonces voy a empezar mi bucle o mi ciclo va a empezar de 1, 2, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Y en acá lo vamos a, lo vamos a condicionar, ¿no? Decimos, en mi variable factorial, yo voy a almacenarle esa misma variable factorial y lo voy a ir multiplicando, pues, ¿no? Por 1. No, perdón, por i, en este caso, no por mi iterador o por mi variable i, ¿no? Entonces, a este tipo de, a esta instrucción se le llama, pues, ¿no? Este tipo de instrucción se le llama, pues, ¿no? Instrucción, vamos a poner, instrucción en este caso vamos a ir acumulando, ¿no? En esta parte acá vamos a ir acumulando las multiplicaciones, ¿no? Entonces pongamos, ¿no? Instrucción de acumulación, bien, instrucción de acumulación, bien. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta algo que haga alterar este bucle, ¿no? Porque si no lo ponemos, por ejemplo, acá, tenemos que hacer alterar. ¿Y cómo hacemos alterar? Por ejemplo, lo vamos a hacer alterar de la siguiente manera. Simplemente yo digo que mi iterador vaya de 1 en 1. Simplemente lo pongo la misma variable y lo voy sumando, pues, ¿no? De 1 en 1, ¿no? Como ya habíamos visto en esos pequeños conceptitos, a este tipo de instrucción se le llama una instrucción, a ver, instrucción en este caso va a ser de conteo, ¿no? Entonces, ¿por qué de conteo? Porque va a ir aumentando de 1 en 1, ¿no? Y este valor se va a mantener constante, ¿no? Va a ser un valor fijo. En cambio, esta parte de acá va a ir variando el valor, ¿no? Y por eso es, pues, ¿no? Que se dice una instrucción de acumulación, ¿no? Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, no pondríamos esta instrucción de acá, entonces siempre me estaría imprimiendo 1 y nunca me dejaría de parar ese ciclo, ¿no? Es decir, nunca va a dejar de parar, ¿no? Siempre va a estar iterando, 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 ¿no? Porque no hemos puesto, ¿no? Esta pequeña instrucción. Entonces, esto es lo que le va a hacer alterar a nuestro bucle y finalmente, pues, no va a hacer que cumpla esta condición y finalmente salga del bucle y, pues, como en esta parte de acá, que me imprima, ¿no? Que me imprima, por ejemplo, y que nos diga un mensaje que nos salga, ¿no? Que nos diga, por ejemplo, el factorial, a ver, el factorial es, y que nos imprima, pues, ¿no? Lo concatenamos con el signo más y el factorial, ¿no? Que nos imprime el factorial es tal, el factorial. Bien, veamos, control A, control C, y creamos un nuevo programita, llamémoslo en este caso base 5, el comandito while, a ver, while, de esta manera, ahora sí. Entonces simplemente borramos todo y pegamos pues nuestro código de nuestro programita. Bien, ejecutemos, a ver qué tal está nuestro programita. While ejecutamos nuestro programa y por ejemplo pongamos el valor de 5. Yo quiero que me haya el factorial de 5. Pongo 5, pongo enter y nos dice pues no, que el factorial es igual a 120. ¿Sí? Bien, entonces analicemos nuestro programita, bien. Analicemos nuestro programita. ¿Qué es lo que está haciendo, no? Yo ya lo había copiado en esta parte de acá para no demorarnos mucho, un pequeño análisis en la cual vamos a visualizar en esta parte acá, ¿sí? Ahora sí. Dice lo siguiente, por ejemplo, esta parte de acá, o esta instrucción de acá, lo estoy copiando en esta parte de acá y nos dice, ¿no? En un inicio, mi variable factorial, ¿cuánto valía? En un inicio valía 1, ¿no? Entonces, esta parte de acá se le llama, esta instrucción, por ejemplo, instrucción de asignación. Claro, asignación, ¿sí? Y en esta parte acá lo estamos inicializando en 1, ¿no? Entonces nos dice, en esta instrucción nos dice lo siguiente, en mi variable factorial, yo lo primero que lo he inicializado en otras palabras en 1, ¿no? Lo he inicializado en 1, entonces va a valer en 1. Y mi iterador o mi variable i va a inicializar en 1, ¿no? Está inicializando mi variable, entonces inicializamos en 1, ¿no? Entonces 1 por 1 va a ser igual a 1. Ahora mi variable factorial va a valer 1 y esta variable 1 se va a pasar en esta parte acá, ¿no? Mi nueva factorial va a valer igual a 1. Entonces, mi iterador va a ir, como podemos ver, va a ir desde el 1 hasta el 5, ¿no? Porque hemos condicionado hasta que sea menor al número. En este caso el número era 5, ¿no? Entonces va a ir hasta el número 5, ¿no? Entonces de esta manera me va a ir, no, 1 por 2 va a ser 2. Y ahora mi factorial va a valer 2. Ahora 2 por el siguiente iterador va a ser 3. 2 por 3, 6. Ahora nuevamente mi factorial vale 6. Y mi iterador pues no va a ir cambiando de 1 a 1. En este caso va a ser 4, ¿no? 6 por 4 va a ser 24 y finalmente pues no, mi nuevo factorial va a valer 24 y va a multiplicar con el último iterador. En este caso va a ser 24 por 5, va a ser igual a 120, ¿no? Y ahí pues no, lo que nos imprime en esta parte de acá. Entonces, para poder visualizar esto, por ejemplo, en pantalla, simplemente nosotros podemos imprimirlo en esta parte de acá, print, lo imprimimos en esta parte de acá para poder visualizar y entender mucho mejor qué es lo que está haciendo internamente nuestro programita. Simplemente imprimimos, por ejemplo, el factorial y esta parte de acá lo hay que separar, a ver, print, lo vamos a separar para que sea un poquito más estético. A ver, de esta manera.
Ahora sí. Entonces simplemente, pero antes de ello hay que hacer un pequeño salto de línea. Un pequeño salto de línea. Ahora sí es control A, control... A ver, control A, control C. Nos íbamos en nuestro programita y borramos y pegamos nuevamente. Bien, guardamos nuestro programita y ejecutamos a ver qué tal está. Pongamos el número 5 nuevamente y nos dice, no, por ejemplo, como podemos ver en el análisis, lo primero que me imprime es el 1, después me imprime el 2, el 6, el 24 y finalmente, pues no, el número 120, ¿no? Entonces el factorial es igual a 120, ¿no? Entonces es así como funciona nuestro comandito while, ¿sí? Entonces, eso sería todo, amigos. Muchas gracias. Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video, ¿no? Y si es que no se ha entendido, lo vamos a entender mucho mejor en, pues, ¿no? en la aplicación de los ejercicios. Así que lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.